El continente más poderoso del planeta ya se está rompiendo, y casi nadie está hablando de eso mientras los noticieros se obsesionan con elecciones, economía y conflictos internacionales. Debajo de los desiertos de Nuevo México y Colorado, una grieta de más de 35 millones de años sigue abriéndose en silencio, milímetro a milímetro, como si la Tierra estuviera tomando una decisión que cambiará el mapa de Norteamérica sin pedir permiso. Muchos creen que las fronteras son permanentes, que los continentes son bloques sólidos e inamovibles, y que los cambios geológicos ocurren en tiempos tan lejanos que no nos competen. Pero la realidad es mucho más inquietante, porque la falla del Río Grande no es teoría ni exageración. Es un proceso activo que los científicos están monitoreando hoy mismo y que podría redefinir el futuro del territorio que conocemos. Y aquí es donde todo cambia, porque no estamos hablando de una catástrofe de película, sino de una transformación lenta, constante y científicamente comprobada que nos obliga a replantear lo que creemos saber sobre estabilidad, poder y permanencia. Así que quédate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo geología, es el futuro escribiéndose bajo tus pies. La verdad, yo me puse a revisar los documentos científicos y me dio un coraje tremendo porque algo tan monumental está pasando bajo nuestros pies y casi nadie lo sabe. Esta grieta ya mide más de 1000 kilómetros de longitud y va desde Colorado hasta México, atravesando Nuevo México como una cicatriz invisible que está desgarrando el continente. Todo empezó hace entre 25 y 35 millones de años, cuando la placa de Norteamérica sufrió un cambio tectónico brutal. Durante millones de años, nuestro continente había estado siendo comprimido por otra placa oceánica llamada Farallón, que se metía por debajo del margen occidental. Esa presión gigantesca creó las montañas rocosas y otras cadenas montañosas desde Canadá hasta México. Pero la historia no termina ahí. Cuando la placa Farallón se fragmentó y fue consumida por el manto terrestre, la presión cambió completamente y el continente empezó a relajarse. La zona donde hoy está la grieta del Río Grande era especialmente vulnerable, porque la corteza era más cálida y más delgada que las regiones vecinas. Material caliente del manto ascendió debilitando toda la litosfera y cuando aumentó la tensión se formaron fallas largas y paralelas. Bloques enormes de corteza descendieron formando cuencas alargadas que hoy conforman el sistema de Rift. La grieta alberga campos volcánicos activos generados por el adelgazamiento de la corteza terrestre. En el norte de Nuevo México, el campo volcánico de Yemes produjo flujos masivos de lava y la enorme caldera de Valles, una de las estructuras volcánicas más importantes del país. Más al sur, la meseta de Taos y el campo volcánico de Potrillo se formaron mediante erupciones repetidas de magma basáltico. Esos paisajes de lava oscura y conos de ceniza parecen literalmente de otro planeta. La formación de grietas no es un proceso súbito ni explosivo en términos humanos. Empieza con pequeñas fracturas que en millones de años pueden convertirse en valles profundos, llanuras volcánicas y eventualmente océanos nuevos. La grieta del Río Grande es lo que los científicos llaman un sistema de rift maduro en desarrollo. Su nacimiento marcó un punto de inflexión en la historia tectónica de Norteamérica. Aunque el paisaje parece tranquilo, esta grieta está lejos de estar inactiva. Los estudios muestran que todavía se está estirando activamente entre 1 y 2 milímetros por año. Puede parecer insignificante, pero acumulado durante millones de años, ese movimiento es gigantesco. La actividad sísmica moderna confirma que los bloques de la corteza siguen ajustándose a lo largo de las fallas. La anomalía sísmica de Socorro es una de las características más intrigantes del sistema. Allí se registran enjambres sísmicos, levantamiento del terreno y un gran cuerpo de magma en la corteza media. Los instrumentos detectaron que ese cuerpo magmático está a 19 kilómetros de profundidad y el suelo se eleva alrededor de 2 milímetros por año. Eso sugiere una intrusión magmática activa en desarrollo bajo el corazón del rift. La actividad geotérmica también refleja el calor intenso bajo la región. Manantiales termales, fumarolas y reservorios geotérmicos se distribuyen a lo largo de la grieta, confirmando que el sistema está vivo. Todas estas señales muestran una realidad contundente. La grieta del Río Grande no es una reliquia del pasado, sino una estructura tectónica activa que sigue transformando el continente. Si esta grieta continuara evolucionando durante decenas de millones de años, las implicaciones serían absolutamente profundas para la configuración geográfica de Norteamérica tal como la conocemos hoy. En un escenario hipotético pero científicamente posible, la grieta podría ensancharse lo suficiente como para que el agua del Golfo de México o incluso del Pacífico termine invadiendo las cuencas formando un largo mar interior que se extendería desde Colorado hasta el norte de México. A medida que la extensión continuara la actividad volcánica a lo largo del eje del rift, se intensificaría generando una cadena lineal de volcanes, activos muy similar a lo que ocurre actualmente en el rift de África Oriental. Ese proceso daría origen primero a lagos elongados y luego a un mar angosto,
que con el tiempo desarrollaría nueva corteza oceánica a medida que el magma ascendiera y se solidificara en el fondo. Cuando la corteza continental se adelgaza lo suficiente, el manto comienza a fundirse parcialmente produciendo basaltos que rellenan la grieta, creando lo que los geólogos llaman expansión del fondo marino. En ese momento, el continente deja de ser un bloque continuo y pasa a dividirse oficialmente en dos placas separadas por un nuevo límite tectónico. La porción occidental del actual Estados Unidos podría comenzar a desplazarse lentamente hacia el oeste o suroeste, dependiendo de las fuerzas dominantes del sistema del Pacífico. El bloque oriental permanece unido al cratón central estable mientras el nuevo océano crecería milímetro a milímetro durante millones de años. Ese proceso modificaría radicalmente los patrones climáticos, porque la presencia de un nuevo mar interior alteraría la circulación atmosférica y la distribución de humedad. Zonas hoy desérticas podrían transformarse en regiones costeras templadas, mientras otras áreas experimentaron cambios drásticos en precipitaciones y temperatura. Los procesos de formación de montañas también podrían acelerarse en los bordes del nuevo océano, ya que los márgenes continentales activos tienden a generar levantamientos tectónicos. Con el paso de decenas de millones de años, podrían formarse cordilleras completamente nuevas como resultado de colisiones posteriores con otras placas. El Golfo de California comenzó precisamente como una grieta continental asociada al sistema de fallas de San Andrés. Hoy es un mar activo producto de la separación entre la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica, demostrando que estos escenarios no son teoría especulativa, sino eventos repetidos en la historia del planeta. Sin embargo, muchas grietas continentales inician con fuerza, pero terminan estancándose, convirtiéndose en lo que los geólogos llaman rifts fallidos. El ejemplo más claro es la grieta del medio continente bajo el lago superior que hace 1.000 millones de años estuvo cerca de dividir Norteamérica, pero finalmente cesó su actividad. La falla del Río Grande podría eventualmente perder energía si cambian las fuerzas tectónicas regionales o si el flujo del manto se reorganiza. El sistema tectónico del oeste de Norteamérica es extremadamente complejo e incluye interacción entre la placa del Pacífico, la microplaca de Juan de Fuca y restos profundos de la antigua placa Farallón. Si el límite entre la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica migra o desarrolla nuevas zonas de subducción, la tensión que hoy alimenta el rift podría disminuir considerablemente. Un cambio en el régimen tectónico podría transformar la grieta activa en una estructura estable sin progresar hacia ruptura oceánica. Además, la tasa de extensión actual de 1 a 2 milímetros por año es relativamente baja comparada con rifts como el del Mar Rojo o el África Oriental, donde la separación es mayor. A ese ritmo harían falta más de 100 millones de años para alcanzar una etapa avanzada de separación continental. En escalas de tiempo tan vastas, el propio planeta puede reorganizar sus placas varias veces antes de que el proceso concluya. Por eso los científicos son cautelosos al hablar del destino final del rift del Río Grande. Algunos modelos sostienen que el rift está impulsado por el colapso gravitacional de la meseta de Colorado que se elevó durante eventos tectónicos anteriores. Otros investigadores apuntan a procesos dinámicos profundos en el manto donde corrientes convectivas calientes debilitan la litosfera desde abajo. También existe la hipótesis de que fragmentos residuales de la antigua placa Farallón todavía estén influyendo en la dinámica térmica del manto bajo la región. Esa interacción compleja entre litosfera y manto hace que el sistema sea extraordinariamente difícil de modelar con precisión absoluta. La idea de que Norteamérica pueda dividirse en dos es científicamente plausible, pero completamente irrelevante en escalas humanas. Incluso si el proceso continuara sin interrupción, la civilización actual desaparecería mucho antes de que el rift alcanzara una fase oceánica completa. Toda la historia registrada de la humanidad representa apenas una fracción microscópica frente a los tiempos geológicos involucrados. Los continentes se abren y se cierran en ciclos que duran cientos de millones de años en un fenómeno conocido como ciclo de Wilson. En el pasado existió el supercontinente Pangea que se fragmentó para formar los continentes actuales. Antes de Pangea existieron Rodinia y otros supercontinentes que también se ensamblaron y separaron siguiendo patrones tectónicos similares. El rift del Río Grande podría ser simplemente una fase más dentro de ese ciclo interminable de ensamblaje y ruptura continental, una pequeña pieza dentro de una coreografía tectónica que lleva más de 4.000 millones de años ocurriendo. Contemplar ese futuro nos obliga a cambiar la escala de nuestra percepción temporal. Lo que para nosotros es estabilidad permanente para la Tierra es apenas una pausa momentánea dentro de procesos colosales. La grieta del Río Grande es una ventana abierta a esa dinámica profunda del planeta, un recordatorio de que bajo la aparente quietud del paisaje, existen fuerzas que operan con paciencia geológica
imparable. Si algún día la grieta progresa hacia una ruptura oceánica, no será una explosión repentina ni un desastre cinematográfico. Será un proceso lento, casi imperceptible generación tras generación, hasta que el mapa del continente sea irreconocible. Y aunque ese desenlace sea remoto, la realidad presente es igual de impresionante. Hoy mismo, el suelo bajo Nuevo México se eleva milímetro a milímetro, mientras la corteza continúa estirándose silenciosamente. Cada pequeño terremoto, cada anomalía térmica y cada medición satelital confirma que el sistema está vivo. No es una cicatriz muerta, sino una frontera geológica activa en evolución constante. Cada vez que cruces por Nuevo México o Colorado, recuerda que caminas sobre una de las estructuras tectónicas más fascinantes del hemisferio occidental, una estructura que en escalas de tiempo que desafían la imaginación podría redefinir el destino geográfico de Norteamérica. Responde en los comentarios, te estaremos leyendo. ¿Crees que esta grieta realmente podría partir el continente o terminará siendo otra grieta fallida más dentro del ciclo eterno de la Tierra? Y eso ha sido todo por el video de hoy. Activa la campanita y suscríbete para no perderte nada. Hasta la próxima.